En medio de los vientos helados que soplaban desde el océano Atlántico, Oak Island se sentía diferente esa noche. El aire transportaba una extraña tensión, como si la propia isla supiera que algo estaba a punto de cambiar. Dentro de la sala de guerra ya nadie hablaba mucho. Todos los ojos estaban fijos en las pantallas, todas las mentes concentradas en la misma pregunta que había perseguido a generaciones de buscadores de tesoros antes que ellos. Entonces, exactamente a las 2:43 de la mañana, el silencio se hizo añicos. Los escáneres sísmicos profundos registraron repentinamente lecturas metálicas subterráneas diferentes a todo lo que el equipo había visto jamás. Las señales eran casi un 72% más fuertes que las del suelo circundante, un número tan inusual que varios ingenieros supusieron inmediatamente que tenía que haber un fallo técnico. Sin embargo, a medida que llegaron más datos, la anomalía se volvió más difícil de descartar. Debajo de la isla, apareció en las pantallas una enorme cavidad subterránea que medía casi 8 metros de ancho y 5 de profundidad. Al principio nadie quería decir lo que pensaba. Oak Island había generado falsas esperanzas antes. Demasiadas exploraciones prometedoras habían terminado en decepción, demasiadas teorías se habían derrumbado bajo escrutinio. Pero esta vez se sintió diferente. La forma, la densidad y la consistencia de las lecturas no se parecían a nada que hubiera surgido durante los 12 años anteriores de excavación. Los expertos comenzaron a hacer cálculos preliminares casi de inmediato. Los números que aparecían en los monitores provocaron que varias personas en la sala intercambiaran miradas atónitas. Basándose en las concentraciones metálicas detectadas, las primeras estimaciones sugerían un valor potencial subterráneo cercano a los 450 millones de dólares. Incluso para un equipo acostumbrado a reclamos extraordinarios, esa cifra parecía casi imposible de comprender. Los ingenieros realizaron escaneos adicionales para eliminar la posibilidad de falla del equipo. Luego los ejecutaron nuevamente. 3 exploraciones sísmicas separadas produjeron el mismo resultado. 4 pruebas de pozo independientes confirmaron lecturas idénticas. Con cada nueva verificación, la confianza crecía, pero también la tensión. Lo que sea que existiera debajo de Oak Island no desaparecía cuando se examinaba más de cerca. De hecho, pareció volverse aún más convincente. Rick Lagina avanzó lentamente hacia los monitores gigantes. No habló. Simplemente se quedó mirando las imágenes que se desarrollaban ante él. Quienes mejor lo conocieron entendieron ese silencio mejor que las palabras. Durante años, Rick había cargado con el peso de una decepción tras otra, creyendo siempre que la respuesta todavía estaba enterrada en algún lugar debajo. Ahora quizás por primera vez parecía un hombre que creía que finalmente podría estar al borde de esa respuesta. El mapeo más profundo reveló algo aún más inquietante. A casi 125 pies bajo la superficie, la anomalía no estaba aislada. Alrededor de la cavidad principal, los escáneres comenzaron a identificar túneles revestidos de piedra conectados que se extendían en múltiples direcciones. Aparecieron zonas metálicas adicionales a lo largo de la red subterránea. En lugar de una sola cámara, las imágenes sugerían un sistema completo escondido debajo de la isla. Ese descubrimiento lo cambió todo. Un depósito natural podría explicar una anomalía. No podría explicar fácilmente una red conectada de cámaras, caminos y zonas metálicas concentradas dispuestas en un patrón estructurado. El mapa subterráneo ya no se parecía a un simple tesoro. Parecía diseñado, parecía intencional. Y esa comprensión provocó un escalofrío en todos los presentes. Entonces llegó el momento que nadie olvidaría. Después de días de perforación y preparación, el equipo introdujo por primera vez una cámara de perforación en la misteriosa cavidad. La sala quedó completamente en silencio cuando la transmisión en vivo apareció en la pantalla principal. Todos los presentes entendieron que los próximos minutos podrían convertirse en uno de los momentos más importantes en la historia de Oak Island. La cámara descendió lentamente a través del estrecho conducto. Al principio, no había nada extraordinario que ver.
Paredes cubiertas de barro, piedra húmeda, y interferencias ocasionales parpadeaban en el monitor. La señal tuvo problemas por momentos, lo que obligó a los técnicos a realizar ajustes constantes. Aún así, la cámara continuó hacia abajo más profundamente en la oscuridad. Pasaron 40 pies, luego 70, luego 100. Nadie habló. Los únicos sonidos procedían del equipo de perforación del exterior y del débil zumbido electrónico de los sistemas de vigilancia. Incluso el más mínimo movimiento parecía amplificado por la tensión que se había instalado en la habitación. Cuando la cámara se acercó a la profundidad de la anomalía, algo repentinamente apareció en la pantalla. Un brillante reflejo metálico apareció solo por un momento, antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. Sin embargo, ese breve destello fue suficiente. Toda la sala de control se congeló. Las conversaciones se detuvieron. La respiración pareció detenerse. Durante varios segundos nadie dijo una palabra. La luz de la cámara volvió a iluminar el objeto. Apareció otro reflejo. Esta vez parecía más fuerte, más claro e imposible de ignorar. Lo que sea que reflejaba esa luz no se parecía a roca húmeda ni a depósitos minerales ordinarios. La superficie parecía lisa, estructurado, artificial. La sola posibilidad fue suficiente para enviar una ola de emoción a través de la habitación. Emma Culligan inmediatamente congeló las imágenes. Sus manos se movieron rápidamente a través de los controles mientras ampliaba la imagen y comenzaba a examinarla cuadro por cuadro. Cada segundo del video fue analizado. Se analizó cada ángulo. Cada vez que se reproducía el metraje, el mismo extraño reflejo aparecía exactamente donde había aparecido antes. Entonces surgió otro detalle. A lo largo del borde del marco se hicieron visibles marcas débiles en lo que parecían ser superficies de piedra que rodeaban la cavidad. No parecían fracturas aleatorias ni formaciones naturales. Las líneas parecían deliberadas, ordenado, tallado. Cuanto más profundizaban los analistas, más difícil se hacía descartar la posibilidad de que estuvieran observando una característica subterránea construida. Rick Lagina caminó directamente hacia la pantalla y se quedó a solo unos metros de distancia. Sus ojos nunca abandonaron la imagen. 12 años de búsqueda, más de $60 millones invertidos. Túneles inundados, pozos colapsados, excavaciones fallidas, equipos rotos y contratiempos interminables. Todo pareció converger en ese único momento. Durante décadas, Oak Island solo había ofrecido fragmentos, pistas sin respuestas, posibilidades sin pruebas. Sin embargo, ahora, frente a esas imágenes congeladas, Rick pareció darse cuenta de algo profundo. El misterio al que había dedicado gran parte de su vida a perseguir ya no parecía distante. Por primera vez lo sentí lo suficientemente cerca como para tocarlo. Pero quizás la pregunta más inquietante quedó sin respuesta. Si esta cámara era real y si los túneles que la rodeaban eran parte de un sistema de ingeniería más grande, entonces, ¿qué se escondía exactamente en las profundidades? Porque los escaneos sugirieron que la estructura continuaba más allá del área actualmente visible. Es posible que la cavidad no sea el destino. Puede que solo sea la entrada. Esa posibilidad transformó la emoción en algo mucho más poderoso. Miedo. Porque el tesoro era una cosa. Una enorme red subterránea construida intencionalmente y escondida debajo de Oak Island durante siglos era algo completamente distinto. Si alguien lo había construido, alguien había querido ocultarlo. Y si habían hecho todo lo posible para protegerlo, ¿qué habían estado tratando de ocultar exactamente? A medida que el amanecer se acercaba lentamente sobre el Atlántico, nadie dentro de la sala de guerra pensaba en dormir. Los monitores continuaron mostrando modelos actualizados. Los ingenieros siguieron comparando escaneos. Emma continuó revisando las imágenes. Rick permaneció de pie cerca de la pantalla, y con cada hora que pasaba un sentimiento se hacía imposible de ignorar. Después de más de 2 siglos de misterio, Oak Island finalmente podría estar preparándose para revelar su mayor secreto.
La única pregunta ahora era si la verdad que esperaba bajo tierra valdría el enorme costo requerido para llegar a ella. La parte más impactante fue que las imágenes no aparecieron solo una vez. El equipo realizó un total de 4 escaneos verificados, y cada vez se volvían a registrar los mismos destellos metálicos. En casi 11 segundos de metraje, se pudieron ver múltiples superficies reflectantes, como si algún objeto metálico estuviera parcialmente enterrado dentro del barro bajo tierra. Un ingeniero dijo en voz baja: si este reflejo proviene de una superficie dorada o plateada, entonces algo extremadamente grande podría estar escondido allí abajo. Toda la sala de guerra quedó en silencio porque después de 12 años de excavaciones ininterrumpidas, millones de dólares invertidos, innumerables excavaciones fallidas y peligrosos túneles de inundación. Por primera vez, el equipo finalmente tuvo imágenes que posiblemente podrían considerarse la primera prueba real del misterio de Oak Island. El descubrimiento de Emma Culligan. El mayor secreto escondido dentro de los datos. Esa noche los monitores gigantes dentro de la sala de guerra seguían generando nuevos modelos subterráneos sin parar. Las imágenes de la cámara del pozo ya habían conmocionado a todo el equipo, pero Emma Culligan sintió que el verdadero secreto aún estaba oculto dentro de los propios datos. Entonces comenzó a analizar nuevamente todo el sistema de escaneo sísmico capa por capa. A medida que el mapeo 3D actualizado se volvió más claro en la pantalla, la tensión dentro de la sala siguió aumentando. Debajo de la anomalía metálica principal, Emma comenzó a notar patrones que no parecían en absoluto una formación subterránea normal. Al principio, pensó que podría ser una distorsión del escáner, pero cuando aplicó filtros de densidad más profundos, la situación de repente empezó a parecer aún más peligrosa. Alrededor de la cámara principal no se registró solo una cavidad. En realidad aparecieron un total de 3 zonas huecas subterráneas en los escaneos. La parte más impactante fue que la resistencia del suelo alrededor de estas cavidades parecía casi un 40% menor que el área circundante. Los expertos sabían que esto sucede normalmente cuando existen túneles vacíos, cámaras ocultas o caminos construidos artificialmente bajo tierra. Emma inmediatamente hizo zoom en el escaneo más profundo y en ese momento exacto 2 estrechos conductos inexplorados aparecieron en la pantalla que conducían hacia abajo desde la anomalía principal. Toda la sala de guerra quedó completamente en silencio durante unos segundos. Rick Lagina caminó lentamente hacia el monitor mientras los ingenieros seguían verificando las lecturas sin parar, pero con cada nuevo escaneo aparecía nuevamente la misma estructura subterránea. Todo el patrón ya no parecía una simple cámara del tesoro, parecía más bien un sistema subterráneo cuidadosamente diseñado, como si alguien hace siglos hubiera creado intencionalmente múltiples zonas subterráneas conectadas y las hubiera sellado. Un geólogo dijo con nerviosismo: si estos pozos conducen a una bóveda más profunda, entonces por el momento solo estamos mirando la capa superior. En el momento en que dijo eso, la atmósfera dentro de la habitación cambió por completo. Porque por primera vez, el equipo comenzó a darse cuenta de que el tesoro legendario de Oak Island podría no ser solo una cámara oculta, sino que en realidad podría ser una red subterránea completa. Emma continuó analizando los datos sin parar. Las zonas rojas brillantes seguían extendiéndose por los monitores y cada nuevo escaneo hacía que el misterio pareciera más oscuro y peligroso que antes. Esa noche en Oak Island, de repente sentí como si toda la operación pudiera salirse de control en cualquier momento. Tan pronto como los escaneos más profundos de Emma Culligan confirmaron los pozos subterráneos, el equipo de perforación comenzó una nueva sección de perforación cerca de la cavidad principal. Pero solo unas horas más tarde, las lecturas de presión del agua en los monitores comenzaron a aumentar peligrosamente. Al principio los ingenieros pensaron que probablemente se trataba de agua subterránea normal, pero luego las bombas comenzaron a extraer casi 8.000 galones de agua en tan solo una hora. Toda la sala de guerra inmediatamente entró en modo de alerta. El agua fría del océano Atlántico estaba regresando al sistema a través de los antiguos túneles de inundación.
Se trataba de la misma trampa mortal que había detenido a innumerables equipos de excavación durante los últimos 230 años. Los sensores seguían advirtiendo que se había formado una zona inestable de casi 14 pies de ancho alrededor del eje principal. Si la presión aumentara más, toda la sección de perforación podría colapsar. Rick Lagina llegó inmediatamente a una reunión de emergencia. Los mapas de presión subterránea brillaban en rojo en los monitores. Algunos ingenieros aconsejaban el cierre inmediato de la operación. Un experto en seguridad dio una advertencia directa. Si se produce un colapso en este momento, todo el pozo que se encuentra debajo podría llenarse de agua. De repente toda la situación empezó a parecer menos una búsqueda del tesoro y más una misión de supervivencia. Las pesadas bombas funcionaban sin parar. Los trabajadores instalaban soportes de acero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras estaban parados en barro y agua helada. Algunos miembros de la tripulación comenzaron a temer abiertamente que el sistema subterráneo de la isla pudiera haber sido diseñado intencionalmente con trampas de inundación para que nadie pudiera llegar a los niveles más profundos. Pero el momento más impactante llegó cuando escaneos de sonar más profundos revelaron que no fluía desde una sola dirección natural. El patrón de presión subterránea parecía como si múltiples canales de inundación conectados se hubieran activado repentinamente. Rick Lagina miró en silencio los monitores brillantes durante varios segundos. 12 años de excavaciones, más de 60 millones de dólares invertidos, innumerables excavaciones peligrosas. Y ahora casi parecía como si la propia Oak Island estuviera tratando de proteger su secreto. La estimación de 450 millones de dólares. Incluso los expertos quedaron sorprendidos por las cifras. Se sintió como si el mundo entero hubiera vuelto repentinamente sus ojos hacia Oak Island. Los escaneos profundos, las imágenes de las perforaciones y las lecturas de metales subterráneos ya habían sorprendido a los expertos. Pero la verdadera explosión se produjo cuando los analistas independientes comenzaron los primeros cálculos de valoración del tesoro. Al principio, el equipo creyó que podría haber solo un depósito de oro limitado bajo tierra. Pero a medida que empezaron a llegar más datos, las cifras empezaron a parecer increíbles. Los escaneos de densidad de metales mostraron que existían múltiples zonas de alta concentración dentro de la anomalía principal. Algunas lecturas registraron raras firmas de oro, mientras que la concentración de plata parecía casi un 65% más fuerte que la del suelo circundante. Inmediatamente acudieron historiadores y expertos en metales. Comenzaron a comparar los escaneos con registros antiguos de Oak Island, teorías de envíos perdidos y patrones de movimiento de tesoros antiguos. Entonces apareció la primera valoración. Valor estimado del subsuelo, cerca de 450 millones de dólares. Toda la sala de guerra quedó completamente en silencio durante unos segundos. Un analista de tesoros independiente volvió a realizar los cálculos porque pensó que las cifras podrían estar equivocadas. Pero en 4 informes de verificación diferentes, siempre apareció casi la misma estimación. Si el campo metálico subterráneo todavía estuviera intacto, este podría convertirse en el descubrimiento más valioso en la historia de Oak Island. Tan pronto como se filtró la noticia, una atmósfera de pánico comenzó a extenderse por toda Nueva Escocia. Los helicópteros de los medios de comunicación comenzaron a sobrevolar la isla. Los canales de YouTube, los foros de búsqueda de tesoros y las redes de noticias comenzaron a publicar sin parar titulares que decían 450 millones de dólares, el descubrimiento de Oak Island. Algunos historiadores afirmaron que el campo subterráneo podría contener raros artefactos de oro europeos, mientras que otros expertos sospecharon que podría ser parte de un sistema de bóvedas ocultas de siglos de antigüedad. Rick Lagina permaneció en silencio frente a los monitores. 12 años de excavaciones ininterrumpidas, innumerables fallas, en las perforaciones túneles, inundados pozos que colapsan y millones de dólares gastados en una apuesta peligrosa. Y ahora, por primera vez, los números sugerían que realmente podría estar sobre el mayor tesoro de la historia.
un tesoro de 450 millones de dólares encontrado en Oak Island. Ese único titular fue suficiente, y en tan solo unas horas el mundo entero empezó a mirar hacia Oak Island una vez más. Los canales de noticias emitían alertas de última hora sin parar. Millones de personas en YouTube estaban viendo debates en vivo. En Reddit, foros de tesoros y redes sociales, la gente analizaba las imágenes del pozo cuadro por cuadro. Algunos lo llamaron un descubrimiento que cambiaría la historia, mientras que otros temían que el equipo de Rick Lagina pudiera haber llegado a algo que había estado oculto intencionalmente durante siglos. Los helicópteros sobrevolaban continuamente Nueva Escocia, furgonetas de los medios de comunicación alineadas fuera de la isla. Los periodistas transmitían en vivo bajo los gélidos vientos del Atlántico. En tan solo 48 horas, Oak Island se había convertido en un tema de tendencia mundial en Internet. Los expertos afirmaron que este descubrimiento podría convertirse en el avance más valioso en la historia moderna de la búsqueda de tesoros. Pero el mayor caos se produjo en las redes sociales. Algunos historiadores compartían mapas antiguos de las rutas del tesoro europeas. Los investigadores de la conspiración estaban discutiendo teorías sobre sistemas de bóvedas subterráneas diseñados. Mientras tanto, millones de espectadores se acercaban a los reflejos metálicos que se ven en las imágenes de la cámara del pozo, tratando de detectar símbolos ocultos. Algunos vídeos superaron los 10 millones de visitas en una sola noche. Al mismo tiempo empezaron a llegar a Nueva Escocia buscadores de tesoros de todo el mundo. Los hoteles quedaron completamente llenos. Comenzaron a aparecer barcos privados por la isla. Las autoridades locales tuvieron que desplegar seguridad adicional porque se difundieron rumores de que la bóveda subterránea podría contener artefactos de oro centenarios. Dentro de la sala de guerra, Rick Lagina y su equipo observaban las reacciones globales en los monitores. 12 años de excavación ininterrumpida, más de 60 millones de dólares invertidos, innumerables excavaciones fallidas. Y ahora el mundo entero estaba esperando el próximo movimiento de Oak Island. La advertencia de Marty Lagina. Este descubrimiento podría destruirlo todo. Esa noche la tensión dentro de la sala de guerra se sintió más pesada que nunca. Los escaneos profundos mostraban continuamente lecturas metálicas más fuertes, pero en el rostro de Marty Lagina había más preocupación que emoción. Mientras el resto del equipo estaba sorprendido por la posibilidad de un enorme campo de tesoro subterráneo, Marty siguió centrándose en los informes estructurales actualizados. Pudo ver claramente que a medida que este descubrimiento se hacía más grande, el peligro se hacía aún más serio. La operación ya no era una excavación normal. Los costos de perforación semanales habían alcanzado casi los 2 millones de dólares. Cientos de trabajadores, enormes carcasas de acero, bombas industriales, escáneres sísmicos y sistemas de perforación 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajaban sin parar. Pero el problema no era solo el dinero. El verdadero temor era la inestable estructura subterránea debajo de la isla. Exploraciones recientes mostraron que varias zonas huecas alrededor de la cavidad principal se habían debilitado peligrosamente. En algunas zonas, el propio terreno se movía lentamente. La presión del agua siguió aumentando. Los túneles de inundación volvían a estar activos. Los ingenieros advertían abiertamente que si se realizaban perforaciones más profundas en el ángulo equivocado, todo el pozo subterráneo podría colapsar. Durante la reunión de emergencia, Marty Lagina habló lenta pero seriamente. Si esta estructura se rompe, podríamos perderlo todo antes incluso de llegar al tesoro. Toda la habitación quedó en completo silencio durante unos segundos. Rick Lagina siguió mirando los monitores mientras Marty se concentraba en cálculos prácticos. Si la operación fracasara, no solo significaría perder millones de dólares. 12 años de arduo trabajo, el futuro del proyecto Oak Island, y tal vez toda la excavación en sí, podrían terminar de forma permanente. Un geólogo mostró un modelo 3D actualizado y advirtió que existía una capa inestable de casi 14 pies debajo de la zona de perforación principal. Si demasiada presión golpeara esa capa, el agua del océano Atlántico podría inundar todo el pozo en cuestión de minutos. Pero lo más impactante fue que las señales metálicas más fuertes todavía provenían de más abajo.
Cuanto más profundos eran los escaneos, más poderoso parecía el campo del tesoro. Esa noche los monitores gigantes dentro de la sala de guerra seguían mostrando exploraciones subterráneas más profundas sin parar. El descubrimiento del principal campo del tesoro ya había conmocionado al mundo entero, pero Emma Culligan todavía estaba profundamente preocupada por una cosa. Todavía se registraban extrañas señales metálicas debajo de la cámara principal. Al principio los ingenieros pensaron que podrían ser simplemente reflejos de la bóveda superior, pero a medida que los escaneos continuaron profundizándose, toda la situación se volvió aún más misteriosa. Los mapas sísmicos actualizados comenzaron a revelar nuevos objetivos subterráneos a casi 180 pies debajo de la superficie. La parte más impactante fue que la intensidad metálica en estas zonas más profundas era incluso más fuerte que la propia cámara principal. Algunas lecturas fueron tan poderosas que los escáneres ni siquiera pudieron calcular la profundidad adecuada. Emma inmediatamente realizó múltiples escaneos de verificación, pero cada vez volvieron a aparecer los mismos resultados. Todo el modelo subterráneo ya no parecía un simple tesoro. Parecía más bien un sistema subterráneo de múltiples capas, como si el campo del tesoro ya descubierto arriba fuera solo la sección exterior, mientras que la bóveda real aún permaneciera oculta muy abajo. Un ingeniero dijo con nerviosismo que esta podría ser la señal subterránea más fuerte jamás registrada en Oak Island. Toda la sala de guerra quedó en silencio. Rick Lagina se acercó lentamente al monitor. Frente a él, zonas rojas brillantes seguían extendiéndose más profundamente bajo tierra. 12 años de excavaciones ininterrumpidas, millones de dólares gastados en una apuesta peligrosa, innumerables intentos fallidos de perforación. Y ahora, por primera vez, realmente parecía como si la isla todavía estuviera escondiendo su mayor secreto. Exploraciones más profundas también revelaron varios espacios huecos, como si existieran cámaras conectadas muy por debajo de la superficie. Algunos geólogos sospechaban que hace siglos alguien había construido intencionalmente un sistema de bóvedas subterráneas de varios niveles. Y si esa teoría era cierta, entonces el equipo hasta ahora solo había llegado a la capa superior. Los vientos fríos del océano Atlántico estaban creando una extraña sensación de inquietud en Oak Island esa noche. Las luces azules del monitor brillaban dentro de la sala de guerra, y cada nuevo escaneo hacía que el misterio pareciera más oscuro que antes. Rick Lagina lo confirma. El mayor momento de la historia de Oak Island. Esa noche dentro de la sala de guerra, el silencio se sentía tan pesado como si el mundo entero estuviera esperando una única respuesta. Después de múltiples escaneos profundos, imágenes del pozo y mapeo subterráneo, el modelo 3D final se mostró ahora en la pantalla gigante. Emma Culligan fue explicando lentamente los datos capa por capa, mientras el resto del equipo observaba los monitores sin decir una palabra. A medida que el modelo estuvo completo, la estructura subterránea comenzó a parecer aún más impactante que antes. La principal anomalía ya no parecía una sola cámara. Los escaneos finales ahora registraban un total de 5 cámaras subterráneas conectadas unidas entre sí a través de estrechos túneles de piedra. La parte más impactante fue que el pico de densidad metálica en la zona central había alcanzado casi el 68%. Los ingenieros recalibraron el sistema nuevamente porque las lecturas parecían casi imposibles, pero cada verificación produjo exactamente los mismos resultados. Toda la sala se llenó de tensión e incredulidad. Rick Lagina se levantó lentamente de su silla y caminó directamente frente al monitor gigante. El agotamiento era claramente visible en su rostro. 12 años de excavación ininterrumpida. Más de 60 millones de dólares invertidos. Innumerables intentos fallidos de perforación. Túneles de inundación. Ejes colapsados. Y ahora por primera vez tenía pruebas innegables frente a él. Durante unos segundos, Rick miró en silencio el modelo subterráneo. Luego dijo lentamente: «Después de todos estos años, creo que finalmente lo hemos encontrado». Toda la sala de guerra quedó completamente en silencio. Algunos miembros del equipo se emocionaron.
Varios expertos seguían mirando las pantallas con incredulidad. Porque por primera vez en la historia de Oak Island, un escaneo había revelado un campo de tesoros conectado tan enorme. Ya no parecía una simple leyenda, parecía real. Los fríos vientos del Atlántico extendieron un silencio inquietante en Oak Island esa noche. Los focos todavía brillaban sobre el pozo del dinero, pero los trabajos en la excavación casi se habían detenido por completo. En los monitores gigantes dentro de la sala de guerra, el modelo 3 de subterráneo final brillaba en colores rojos intensos. La cámara principal, túneles conectados, zonas metálicas más profundas y pozos inexplorados que conducen hacia abajo. Durante varios minutos todo el equipo se limitó a mirar al modelo sin hablar. 12 años de excavación ininterrumpida. Más de 60 millones de dólares invertidos. Innumerables fallos de perforación. Ejes colapsados. Túneles de inundación peligrosos. Y ahora por primera vez realmente parecía como si Rick Lagina pudiera estar realmente frente al mayor secreto de Oak Island. Pero el misterio aún no había terminado, porque los escáneres más profundos todavía registraban señales metálicas más fuertes debajo de las cámaras principales. Algunas lecturas fueron tan poderosas que los expertos ni siquiera pudieron calcular la profundidad adecuada. Emma Culligan dijo en voz baja que el campo del tesoro ya descubierto arriba podría ser solo la sección exterior, mientras que la bóveda real aún podría estar escondida mucho más profundamente debajo. Toda la sala de guerra quedó en silencio una vez más. Rick Lagina siguió mirando los monitores brillantes. Afuera los fuertes vientos del Atlántico sacudían los viejos árboles. Y por primera vez esa noche todo el equipo se dio cuenta de que el misterio de Oak Island podría ser mucho más grande que el tesoro mismo. Si realmente existe un campo de tesoros completo debajo, ¿quién logró ocultarlo durante 230 años? Y si la bóveda principal se encuentra aún más profundamente bajo tierra, ¿podría Oak Island convertirse en el mayor descubrimiento de tesoros del mundo? Quizás la verdad real todavía esté escondida dentro de esos oscuros túneles subterráneos, esperando que alguien finalmente la saque a la luz. Asegúrate de suscribirte, porque lo que Rick Lagina podría descubrir a continuación podría convertirse no solo en el momento más importante en la historia de Oak Island, sino también en uno de los descubrimientos misteriosos más impactantes que el mundo haya visto jamás.